¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver la siguiente y última sesión de este tema de Grecia, en la que vamos a acabar el tema, dando en primer lugar la última etapa histórica de este periodo, que sería el helenismo, y comentando por último eh, todo lo relativo a la cultura y arte griego. En ese sentido, recordad que cuando hicimos la periodización de las distintas etapas de la historia de Grecia, distinguíamos entre la etapa minoica micénica y la época oscura, que era el origen de la civilización griega. Luego las dos épocas de esplendor, que serían la época arcaica, donde se desarrollan las polis y donde se fundan las colonias. Y por último la época clásica, que era la época de mayor esplendor, con dos grandes civilizaciones, que eran Atenas y Esparta. Bueno, dos grandes polis, mejor que civilizaciones. Eh, y sobre todo con una característica fundamental, que era el desarrollo completo de este ejercicio histórico de construcción de la ciudadanía y de la democracia. Y por último, quedaría por ver la última etapa, que sería la época helenística, que suele caracterizarse como una época ya de crisis, de apogeo y crisis de la civilización griega. Y que empieza en el 338 a.C. y acaba en el 31, cuando Grecia es conquistada por Roma. En ese sentido, conviene señalar, antes de hablar del helenismo, que en época clásica tanto Atenas como Esparta vencerán en las guerras médicas a los persas, alcanzando Atenas la hegemonía de la civilización griega. Sin embargo, esta hegemonía de Atenas en la civilización griega acabará por enfrentarla contra Esparta y ambas polis se enfrentarán en la batalla del Peloponeso, que no tuvo un ganador claro, pero sí dejó grandes consecuencias, y es que las dos polis y en sí la mayoría de polis griegas quedaron muy debilitadas tras esta guerra. Esta situación de debilidad la aprovechará Filipo II de Macedonia para conquistar Grecia. En una campaña contra Persia, Filipo II muere y le sustituye Alejandro Magno, que supongo que a muchos os sonará por ser uno de los grandes conquistadores de la historia universal. Una vez que Alejandro Magno emprendió la conquista de gran parte del territorio asiático, moriría de forma muy prematura, y a su muerte el imperio que había conquistado, o que había construido, se divide entre sus principales generales. Antígono, que se quedará en la zona de Macedonia y Grecia; Seleuco, que se queda en la zona de Mesopotamia; y Ptolomeo, que se queda en la zona de Egipto, formándose lo que se conoce como reinos helenísticos, que durarán, como decíamos, hasta el año 31 a.C., cuando son finalmente conquistados por Roma. Una vez que hemos terminado de estas etapas históricas, vamos a entrar en la última parte del tema, que sería en la presentación de la cultura y el arte griego. Mirad, es verdad que como dice Jerry Toner, perdón, está muy superada la lectura que dice que cuando se mira hacia el mundo griego, solo se recuerdan su gloria y sus hazañas, como si fuesen un faro de civilización brillando en un mar de barbarie, donde todos los demás pueblos estaban súper atrasados, pero Grecia era un ejemplo de civilización. A pesar de esto, no cabe duda de que el legado de Grecia es una herencia permanente para la humanidad, en filosofía, poesía, leyes, arte, organización política. Y en ese sentido podríamos decir que la civilización griega es una civilización que vive mucho más allá de su declive. ¿Cuáles son las principales manifestaciones culturales de Grecia? Pues en primer lugar la religión, tal y como estamos viendo, como estáis leyendo en el libro de lectura, la religión griega era politeísta, es decir, tenían un panteón con diversos dioses. Todos los dioses con apariencia humana, es decir, antropomorfos, y vivían en el Olimpo. La historia de estos dioses se llaman mitos, y el conjunto de ellas recibe el nombre de mitología. En literatura destacará sobre todo la poesía épica, con hazañas de grandes héroes como Teseo, Perseo, Aquiles, muchas de las cuales aparecen narradas en la obra de la Ilíada y la Odisea.
En teatro también los griegos no solo lo inventaron, sino que alcanzará un gran desarrollo, con dos géneros fundamentales. Por un lado las comedias, donde destacó Aristófanes, y por otro lado las tragedias, donde destacó Sófocles. Una de estas tragedias, por ejemplo, será la de Edipo, que es una tragedia muy famosa que narra cómo Edipo mata sin darse cuenta al rey de Tebas y acaba casándose con su mujer y abriendo una investigación para saber quién ha matado al rey de Tebas. Una investigación que, sin él saberlo, finalmente acaba señalando que el asesino del rey de Tebas fue el propio Edipo. Y por último, también en filosofía fueron los primeros en usar la razón. Por así decirlo, podemos decir que son los inventores de la filosofía. Una de las características de esta invención de la filosofía o de estas consecuencias del desarrollo de la civilización griega es el paso del mito al logos, ¿vale? En un primer momento, los griegos basaban todas las explicaciones de la realidad, del origen del mundo, del origen del hombre y demás, la basaban en la mitología. Como por ejemplo aparece en la Teogonía de Hesíodo. ¿Qué era la mitología? Pues eran relatos sagrados donde los protagonistas eran los dioses y los seres sobrenaturales. Eran los que explicaban todo el origen del mundo y del hombre en la tierra y todo lo que ocurría. Pues, por ejemplo, si caían truenos era porque Zeus se enfadaba, no por un fenómeno atmosférico. Sin embargo, a partir del siglo VII, esto cambia y se hace el viaje, como decía, del mito al logos. ¿Por qué? Porque los griegos empiezan a quedar insatisfechos con estas explicaciones y empiezan a usar el pensamiento y la razón para llegar a conclusiones distintas. Y sobre todo para llegar a una interpretación racional del mundo que es la que acaba por fundar la ciencia occidental. Entre estos primeros filósofos pues destacarán los filósofos presocráticos, con Tales de Mileto, Anaximandro, luego Sócrates, Platón, Aristóteles. Y fue un tipo de pensamiento, el del logos, el del uso de la razón, que haría progresar bastante la ciencia, donde los griegos también aportaron bastante, como por ejemplo a través de Pitágoras o de Arquímedes. Por último, conviene hablar del arte griego. El arte griego se basa en un ideal de belleza que se constituye a partir del equilibrio y de la armonía. Si os fijáis, todas las obras de arte griego están perfectamente equilibradas. No vemos unos brazos más largos que una cabeza. Los templos, por ejemplo, no los vemos con un equilibrio y una armonía perfectos. También conviene señalar que pintaron su edificio, aunque hemos perdido el color. Estos templos que siempre vemos blancos, en realidad estaban pintados. Y que la arquitectura se basaba sobre todo en la línea recta, destacando por encima de cualquier otra construcción arquitectónica los templos. Aquí tenéis varios ejemplos. Si os fijáis, mirad cómo predomina ante todo las líneas rectas, con los frontones, las columnas. Sobre los templos conviene señalar que eran la casa de Dios, no era un lugar de culto. A diferencia de las iglesias actuales, donde se da culto dentro del edificio, en los templos esto no ocurría. Dentro de los templos había siempre un dios y los actos religiosos se hacían en el exterior. Aquí tenéis varios ejemplos, como decía, y aquí un templo diseccionado para que veáis sus partes. Tenía una entrada, una naos, que era la nave central, donde se encontraba generalmente la estatua del dios o de la diosa correspondiente a la que estuviese consagrado el templo. Y por último, un opistodomo, que era donde se solía guardar un tesoro. Por último, respecto a la cultura, conviene destacar que el ser humano es completo protagonista de ella y que existen tres etapas. Al igual que existen etapas históricas, existen también etapas artísticas en la cultura. Fundamentalmente diferenciamos tres. La primera, que es la arcaica, donde todavía
Las esculturas son muy básicas y donde hay una gran influencia del arte egipcio a través de la rigidez y la simetría, y donde aparecen estos dos tipos de esculturas que reciben el nombre de Kuros y Corés. Kuros para el masculino y Corés para el femenino. Luego, en época clásica ya hay un salto muy grande a la hora de elaborar estas esculturas, sobre todo en dos cuestiones. El primero, el uso del canon, que es la cabeza. La cabeza es la unidad de medida, por así decirlo. General, lo que medía la cabeza multiplicado por 7 era lo que medía la escultura. Y otra característica fundamental es que se conquista el movimiento. Fijaos, frente a la rigidez del arte arcaico, el movimiento del arte clásico. Destacan muchos artistas como Mirón, Fidia, Lisipo, Scopa y Prasíteles. Y luego, por último, el último gran paso sería el de la escultura helenística, donde a esta conquista del movimiento se le añade la conquista de la expresión. ¿Vale? Fijaos en esta escultura cómo se ve claramente cómo sufre el protagonista, pues precisamente por eso que comentaba, por la conquista de la expresión y de la profundidad psicológica. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido y comentaremos como siempre las dudas en nuestra sesión online. Un saludo.